Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres ser un renacuajo, no dudes en unirte al canal como miembro. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le doy la bienvenida a Gio, a Ricardo Rosas, a La Guayaba, a Martín, a VP y a Ayatina por unirse a esta familia de renacuajos. Los humanos más intrépidos no son los soldados, son los médicos. Carmen María Ortega Rodríguez se acercó a su sillón y se sentó. Luego deslizó la bandeja de su escritorio frente a ella. El embarazo parecía hacer que todo fuera el doble de difícil. Presionó el botón responder en la pantalla de su computadora y apareció su padre. Hola, papá. Lamento haber tardado en responder tu llamada. Estaba lista, pero en el último momento tuve que usar el baño nuevamente. No puedo esperar para tener este bebé. Parece que me paso todo el día yendo o saliendo del baño. Su padre, el general Manuel Óscar Rodríguez Ibáñez, se rió entre dientes y respondió: Está bien, Ita. Tu mamá tuvo la misma experiencia. ¿Estás bien? ¿Cómo está el bebé? ¿Héctor te está tratando bien? Si hay algún problema, puedo hablar con él. Carmen se rió y sacudió la cabeza. Su padre parecía convencido de que la manera de asegurar la tranquilidad conyugal era aterrorizar por completo a su yerno. Papá, basta. Todo está bien. Yo estoy bien, el bebé está bien, Juliana está bien, Héctor está bien. ¿Y tú? Vi que ahora eres general. ¡Felicitaciones! Mori frunció el ceño y suspiró. Me resistí lo más que pude, pero no dieron otra opción: aceptar el ascenso o retirarme. Afortunadamente, a los lameculos no les gusta la competencia ni ensuciarse las manos, así que se conforman con dejarme pasar desapercibido haciendo un trabajo real mientras ellos se van de fiesta con contratistas y políticos. Carmen se rió. Hay cosas peores en la vida. Carmen se rió. Luego le dedicó una gran sonrisa. Héctor y yo hemos estado hablando y como nombramos a Juliana por su padre, a este bebé le pondremos tu nombre. Se acarició la barriga pensativamente. Manuel si es niño, Manuela si es niña. Él sonrió cálidamente. Me siento honrado. Agradécele a Héctor por mí, pero si es una niña, deberías llamarla Elena, por tu madre. No querrás arriesgarte a que una niña se parezca a mí. Carmen se rió entre dientes. Siempre y cuando no tenga tu temperamento, ¿era realmente necesario activar un volcán para quemar todo el bosque de Kefeld? Mori puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Ya sabes cómo son los rumores. El volcán ya estaba semiactivo con erupciones menores. Los terroristas que perseguíamos tenían un cuartel general en algún lugar de ese bosque. Mis órdenes eran tomar el planeta porque el gobierno los estaba protegiendo. Y el gobierno terrestre me había autorizado a convertir todo el continente en vidrio si era necesario para capturarlos. Pude descubrir que el gobierno local no estaba conspirando con ellos tanto como que estaban siendo ocupados. Los terroristas no dudaban en tomar rehenes, matar civiles o destruir infraestructuras. Redujimos los escondites, y una vez que descubrimos dónde estaban, hice que los hombres limpiaran la maleza seca del resto del bosque y lo pusieran en su sección. Se les dio una opción: rendirse o quemarse. Estaban acostumbrados al gobierno local que les tenía miedo, y fue su propio volcán el que realmente inició el incendio. En realidad, al limpiar la maleza del resto del bosque, salvamos al bosque y a las tierras de cultivos circundantes. Debido a los terroristas, el gobierno local no había podido administrar adecuadamente el bosque en varios años. En lugar de ser un apocalipsis, el incendio fue en realidad algo así como una quema controlada. Carmen quedó impresionada. Papá, es difícil decir qué es más sorprendente, los rumores o la verdad. Dentro de 3 semanas nacerá. Ojalá pudieras estar aquí. Mori sacudió la cabeza y suspiró. Yo también lo deseo, Ita, pero la buena noticia es que ya tengo mi agenda para los próximos 6 meses. Diciembre está libre y tengo muchos días libres. Puedo venir para Navidad, Año Nuevo y el bautismo del bebé, y todavía puedo visitar a tu madre en el monasterio de la luna. Carmen miró a su padre con dulzura. Papá,
Ya han pasado casi 15 años. Todavía no hay cura y mamá no querría que estuviera solo. Conozco algunas mujeres muy buenas, viudas, que podrían ser buenas para ti. El rostro de Mori se endureció. Carmen María, soy un hombre casado. Le hice votos a tu madre, en la salud y en la enfermedad, hasta la muerte. Ambos estamos vivos. Si no puedo cumplir mis votos, entonces no soy digno de ella ni de los templarios. Carmen preguntó. ¿Y qué pasa si mueres antes de que encuentren una cura? Mori sonrió irónicamente. Entonces, simplemente la seguiré hasta que se una conmigo. Carmen se rió y siguieron charlando y poniéndose al día. Mucho tiempo después. La anciana se sentó frente a la unidad de criosuspensión del monasterio de San Lucas en la Luna. Esta gran sala albergaba docenas de estas unidades, cada una con un par de bancos pequeños frente a la unidad. Ella observaba y tejía en silencio pequeños zapatitos para su nuevo bisnieto. Los médicos y técnicos trabajaban sin descanso en la unidad, administrando medicamentos al paciente en el interior, literalmente, de la manera más lenta posible. El sueño criogénico ralentizaba el metabolismo hasta un punto cercano a la muerte. Sin embargo, para mantener vivo el cuerpo, la sangre debía seguir circulando para suministrar nutrientes y eliminar toxinas. Esto se hacía por vía intravenosa, con el fin de mantener el corazón lo más inactivo posible. El ritmo insoportablemente lento también les daba a los médicos la oportunidad de ver resultados muy graduales de cualquier tratamiento, de modo que los tratamientos ineficaces o dañinos podían detenerse de inmediato. Pero la peor parte era la espera. La anciana terminó un zapatito, se quedó mirando la cámara durante unos minutos y luego empezó a tejer otro. A este ritmo, el bebé necesitaría al menos 6 pies para calzar todos los zapatitos, pero unas cuantas horas más tarde eran pocas en comparación con los casi 60 años que habían estado esperando a que reanimaran al paciente. Pasó otra hora y un enfermero novato llegó con una bandeja con comida. La anciana le dio las gracias y rezaron juntos, dando gracias por la comida y pidiendo por la recuperación de los pacientes en las cámaras criogénicas. El novato pidió unirse a la anciana y ella asintió. Después de comer, una diaconisa caminaba por los pasillos con un incenciario, desprendiendo humo de incienso. Se detenía frente a cada unidad criogénica y daba una breve bendición. Cuando llegó a la unidad criogénica, con la anciana y el novato, dio una bendición adicional y los guió en el rezo del Rosario de San Lucas. Ella se fue, y entonces el novato señaló la unidad criogénica y le preguntó a la anciana: Disculpe, ¿cómo conoce usted a la hermana Elena? La anciana Carmen sonrió suavemente. Verás, ella es mi madre. Yo no tenía ni 20 años cuando la pusieron aquí. No pensé que volvería a verla con vida. Tenía esperanzas, pero nunca creí que realmente sucedería. Entonces, recibí el mensaje de que querían intentar revivirla con un antídoto recién desarrollado. Como mamá todavía tenía un pariente cercano con vida, tuvieron que obtener mi permiso en lugar de preguntarle a la orden. Evidentemente, desarrollaron un antídoto a partir de la infección de mi madre, por lo que ella debería ser el sujeto de prueba más compatible. Entonces, consentí, con la condición de que pueda monitorear lo que sucede aquí. La luna es agradable, la gravedad más ligera es un alivio para mis viejos huesos. El novato preguntó: Si no es demasiado personal, ¿cómo llegó a estar en criosuspensión? Carmen tejía mientras contaba la historia. Bueno, papá era un marín de terra y mamá era, bueno, es enfermera de la Fuerza Terrestre. Se conocieron en su fiesta de 15 años, justo antes de que él partiera al campo de entrenamiento. Quería ser militar de carrera, lo cual no fue una sorpresa cuando se unió a la Orden de San Martín para los Templarios. Mamá y papá hablaron durante 3 años hasta que ella se graduó de la escuela secundaria. Ella había querido convertirse en médica, pero eso significaría pasar muchos años separada de papá, por lo que se unió a la Orden de San Lucas para poder convertirse en médica templaria. Los templarios se asegurarían de que pudieran ser destinados y desplegados juntos.
Carmen hizo una pausa mientras ataba una nueva bola de lana a su labor, donde la lana vieja se estaba acabando. El novato se llevó las yemas de los dedos a la boca y dijo con admiración: Creo que es la historia más romántica que he oído en toda mi vida. Carmen sonrió y continuó: Mamá estaba lista para casarse después de completar su entrenamiento de novata, pero papá insistió en que esperaran hasta que ella hubiera pasado por su primera batalla y hubiera sido iniciada en la orden. Él ya había pasado por algunas batallas y había visto a muchas personas devotas que abandonaban la orden en lugar de ser iniciadas. Le pregunté a papá cuál era su plan si mamá hubiera decidido abandonar en lugar de ser iniciada. Dijo que habría comprado una cocina móvil para vender empanadas. Carmen se rió entre dientes. Mi padre tenía una gran reputación, aunque puedo imaginarlo fácilmente en su pequeña cocina preparando empanadas, y nadie más podría creerlo. El novato sonrió y miró la placa con el nombre Elena Valentina Rodríguez Ibáñez. Frunció el ceño un momento. Hay algo que me resulta familiar. Carmen respondió. Si es importante, estoy segura que lo recordarás. Sacó un pequeño ganchito y tejió los cabos sueltos hasta que no se podía ver dónde se había unido el hilo. Señaló el lugar. Verás, cuando tienes bebés, es muy importante asegurarse de que no haya hilos que puedan enredarse en los deditos de las manos y los pies. Los primeros patucos que hice para mi hijo Manuel, bueno, no tejí bien el hilo inicial. El pobre niño gritó de dolor durante horas. Lo intenté todo y finalmente lo llevé al hospital. Un enfermero encontró el problema incluso antes de que el médico pudiera llegar a nuestra habitación. Incluso me mostró cómo revisar su ropa y tejer los cabos para que no volviera a suceder. Ojalá mamá hubiera estado allí. Ella siempre sabía qué hacer. El novato asintió con simpatía y comenzó a mirar los botines terminados mientras Carmen continuaba su historia. Así que mamá superó su primera batalla y pasó por la ceremonia de iniciación. Papá asistió con sus vestiduras de los templarios, así que inmediatamente después de que terminó la iniciación, insistieron en que el obispo los casara en el acto. Carmen dejó caer una puntada en su tejido y se detuvo para corregirla mientras el novato tenía una mirada perpleja, como si supiera que había olvidado algo. La unidad de papá debía desplegarse en la ofensiva de Gerler. Afortunadamente, la nave de transporte estaba esperando un médico, por lo que mamá pudo ser asignada temporalmente a la nave. El capitán les permitió usar la cabina de visitantes. Así es como comenzaron los rumores. Carmen se rió entre dientes, contó los puntos y continuó. Parecía que, de alguna manera, todo lo que hacía papá era más grande que la vida. El rumor, cuando lo escuché, era que papá se había apoderado de una nave de fuerza terrestre para celebrar su boda y había conquistado la base alienígena como regalo de bodas para mamá. El novato también se rió. ¿De dónde saca la gente estas cosas? Carmen le guió un ojo al novato, luego continuó tejiendo y contando la historia. Normalmente, a marido y mujer no se les permite servir en la misma unidad, pero los templarios intercedieron y lograron que el comando de la fuerza terrestre la asignara como médico del batallón. Estuvieron en varias batallas y escaramuzas juntos hasta que mamá se quedó embarazada. Carmen notó que una luz parpadeaba en la parte delantera de la unidad de estasis. Contó nuevamente mientras parpadeaba durante unos minutos. Se levantó y habló con uno de los técnicos. Hablaron un momento y luego Carmen volvió a sentarse mientras el técnico hablaba con el médico. El técnico es bueno. Escucha. El médico es arrogante como muchos. He aprendido a jugar un pequeño juego con ellos. El médico no quiere escuchar a una anciana. Apenas escucha al técnico. Así que habló con el técnico. Luego, él habla con el médico y le pide que le haga el favor a una anciana frágil. El médico observa las cosas, piensa en ellas y cuando ha podido convencerse de que hizo un descubrimiento milagroso, le pide al técnico que me diga lo brillante que es. El novicio frunció el ceño. Eso no está bien. Debería escuchar. Alguien tiene que ponerlo en su lugar. No deberías dejar que siga haciendo eso. Carmen se encogió de hombros. Habrá muchas ocasiones en la vida en las que debes elegir entre hacer lo que quieres y conseguir lo que quieres. Por más que quiera pegarle con mi chancla, quiero más a mi madre. Así que sonrío y lo elogio.
Eso lo mantiene feliz y hace caso a lo que le dice el técnico. Carmen miró la botita, contó las filas, revisó su patrón y luego comenzó a tejer y habló otra vez. Cuando mamá se quedó embarazada, la Fuerza Terrestre y los Templarios intentaron llamarla de regreso al monasterio. Sin embargo, el batallón estaba en una misión humanitaria en Plaucan. Son arácnidos, por lo que son extremadamente matriarcales. El gobierno local se negó a cooperar en lo más mínimo, ya que los oficiales eran hombres o mujeres sin hijos. Consideran que los hombres son útiles para la cría y el trabajo doméstico no calificado, y las mujeres sin hijos son jóvenes o defectuosas, según la edad. Los oficiales y diplomáticos lo intentaron todo, incluso ofrecer un recorrido por la nave de apoyo, que fue lo que finalmente funcionó. Cuando los arácnidos pasaron por la bahía médica, vieron a mamá tratando a papá y a un sargento con varias heridas de una pelea a puñetazos. Parecía que papá, al ser un oficial subalterno, había cometido el error de intentar discutir con el viejo sargento, porque, técnicamente, él tenía un rango superior al sargento. Ella estaba regañando a ambos hombres. Cuando los Plaucans los vieron a una mujer embarazada dominando a dos hombres, lo que los hizo bastante receptivos a ella. La Fuerza Terrestre la nombró enlace durante la duración de la misión, que duró más de un año. Es por eso que tengo doble ciudadanía, terrestre y plaucanana. Fui el primer bebé nacido en el hospital reconstruido allí. Siempre es divertido cuando viajo y la seguridad escanea mi identificador. En ese momento, el médico se acercó a ellos. Disculpe, Frau Ortega. Solo quería informarle sobre el proceso de Schwesterlena. El nuevo antídoto parece causarle algo de deshidratación, así que ajusté su suero intravenoso para administrarle más líquidos. Carmen le sonrió con simpatía y le habló con una voz suave que de repente parecía haberse vuelto frágil. Gracias, doctor. Cuidas muy bien de mi madre. Gracias por ajustar su ingesta de líquidos y el drenaje de desechos. El médico se quedó perplejo por un momento. Luego sonrió orgulloso de sí mismo. Sí, Frau Ortega, justo te iba a decir eso. Iba a ajustar el drenaje de desechos una vez que te informara. Carmen le apretó la mano con su mano temblorosa y débil. Mamá está en muy buenas manos contigo. El médico volvió a trabajar. La mano y la voz de Carmen parecieron recuperarse al instante, mientras continuaba tejiendo y hablando. El médico parece olvidar que mi mamá era enfermera, así que aprendí algunas cosas, como que si aumentas el líquido de un paciente, tienes que aumentar el drenaje para evitar la hinchazón que es potencialmente peligrosa en una unidad criogénica. El novato sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco. Eso es indignante. ¿Habría ajustado el drenaje si no se lo hubiera recordado acaso? Carmen se encogió levemente de hombros. Sí, cuando el sistema finalmente hubiera hecho sonar la alarma, pero de esta manera, apelando a su ego, lo hará de inmediato. Carmen se detuvo un momento para pensar. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, Plaucan. Debido a la naturaleza de la sociedad Plaucant, era necesario que mamá tuviera maridos que la atendieran en todo momento, o al menos que parecieran estarlo. Como los Plaucan pensaban que papá y el sargento eran los maridos de mamá, era más fácil mantener esa apariencia. Como resultado, el sargento tomó a papá bajo su protección y mamá se convirtió en una hija mimada para él. Terminó siendo mi padrino en mi bautismo. En años posteriores, mamá y papá, el sargento y su esposa se reían de las historias de mamá mandoneando a papá y al sargento. Ella también se estaba ganando una buena reputación. Debo estar entreteniéndote. No tienes por qué sentarte aquí y consentir a una vieja anciana. El novato le dirigió una cálida sonrisa. Bueno, en realidad la hermana Marie me dijo que viniera a hablar contigo, a escuchar, porque habías visto muchas historias. El novato dudó un momento y luego siguió hablando. Verás, me aceptaron en el Instituto de Investigación Genética como candidato suplente, pero ahora me han ofrecido un lugar, así que ahora estoy tratando de decidir. ¿Debería continuar con la Orden de San Lucas o debería ir al instituto? También quiero casarme y tener hijos algún día. Sé que podría hacerlo en el instituto, pero no estoy seguro de si lo haré con los templarios. Carmen asintió. Por eso la hermana Marie te envió a hablar conmigo, ¿eh?
Como mis padres eran templarios, un infante de marina y un médico, puedo contarte cómo será para tus hijos. Puedo decirte que si te conviertes en templario, necesitarás una familia que cuide mucho de tus hijos durante meses seguidos. Pasé gran parte de mi infancia con mis abuelos, tías y tíos, además de haber estado en un internado. Si bien los templarios tienen recursos e internados, tus hijos son, en última instancia, tu responsabilidad y tendrás que vivir con las decisiones que tomes. Carmen se quedó un momento con la labor de punto. El hilo se había enganchado en una esquina áspera de su uña. Dejó la labor de punto a un lado en su bolso grande y sacó una lima de uñas de su cartera. Continuó hablando mientras se limaba las uñas. Tuve la suerte de tener una familia que me quería, pero la escuela era difícil porque me mudé varias veces. Parecía que siempre estaba aburrida porque ya había aprendido lo que se estaba enseñando, o estaba al borde del fracaso porque estaba atrasada. Estar con mis padres era maravilloso, era como Navidad, pero cuando los desplegaban, los extrañaba terriblemente. Mis abuelos y mis tíos se quejaban de que me malcriaban cuando volvían a casa para recuperar el tiempo perdido, y bueno, tenían razón. Mis fiestas de confirmación y primera comunión fueron ridículas. Parece que hay dos tipos de padres templarios, los que crían a sus hijos en las mismas austeridades en las que ellos vivieron, o los que miman a sus hijos con lujos. El novato frunció el ceño mientras seguía escuchando. Entonces llegó el momento de mi fiesta de 15 años. En realidad, debido a otro despliegue, terminó posponiéndose hasta justo antes de mi cumpleaños número 17. Mamá estaba muy emocionada y papá estaba listo para asustar a los hombres, porque recordaba cómo se había conocido en la fiesta de 15 años de mi mamá. Estaban decidiosos a que sería la fiesta más exorbitante que recordaran. De hecho, contrataron un circo y tenían un carruaje para mí que era un trono, con caballos blancos, y sus pezuñas y colas y crines estaban pintados de oro. La corona de mi pureza de parte de papá iba a usar imanes para flotar hasta mi cabeza en lo que pareciera una lluvia de meteoritos, hasta que llegó la noticia. Carmen se sentó tranquilamente a tejer por un rato, reuniendo fuerzas para continuar la historia. Enviaron marines humanos a Racas, un horrible mundo selvático donde todo intenta matarte. Es muy parecido a Florida. Fue una operación conjunta con Charnadgib. Puede que hayas oído que los llaman nutrias espaciales. Las nutrias siempre han sido buenos aliados para nosotros. No son de mucha utilidad en combate, pero no aman el poder, solo la paz y la armonía, por lo que sus ciudades son extremadamente agradables. Las nutrias y los humanos estaban en proceso de terraformar el planeta cuando llegaron los Mir, los cuales son criaturas viles y espantosas, con los peores rasgos de los insectos. Son algo así como escorpiones. Su exoesqueleto es lo suficientemente duro como para reducir el daño de las armas cinéticas y son increíblemente fuertes. También tienen un veneno mortal que mata a la mayoría de las especies con bastante rapidez, con mucha agonía. Los humanos son un poco más resistentes, nos matan en minutos, no en segundos. Tampoco reconocen las leyes de la guerra. Carmen hizo una pausa, respirando con dificultad, tratando de tranquilizarse. Papá estaba al frente de la carga, seguido de mamá y los otros médicos. Iban con sus trajes especiales. Papá se maravillaba de cómo mamá podía manejar su traje, mientras que el suyo tenía varias armas. El de ella estaba casi completamente desprovisto de armas y en su lugar tenía equipo médico. Podía administrar tratamientos a hasta 4 pacientes a la vez, dependiendo de sus necesidades. La lucha era muy intensa. Mamá estaba tratando heridos por todas partes. Si llegabas a un paciente en un par de minutos después de que lo picaran y le administrabas el antídoto, tenía buenas posibilidades de sobrevivir. Mamá trataba a muchos de esa manera, inyectando antídoto, pegando las heridas y luego saltando con fuerza al siguiente. Incluso ella misma recibió una picadura e inmediatamente tomó antídoto para seguir adelante. Carmen sollozó durante un minuto, sacó un pañuelo de su bolso para secarse las lágrimas y sonarse la nariz. Luego respiró hondo y continuó. Una enfermera que había sido picada dijo que es el peor dolor de la vida, peor aún que dar a luz, como si te hubieran arrojado al lago de fuego del infierno con el diablo mordiéndote el culo. Ambos se persignaron reflexivamente.
Era increíble que mamá siguiera adelante. Estaba tratando a otro marín inconsciente cuando fue picada de nuevo. Se inyectó antídoto, pero apenas funcionó. El traje de poder del marín estaba inutilizado. No podía moverse. Entonces se eyectó de su traje. Puso al marín dentro de él y luego envió su traje de vuelta detrás de la línea mientras se ponía el traje del marín. Ella simplemente se quedó disparando a todo. Papá vio un traje de marín inutilizado disparando rápidamente, así que envió a un par de hombres para que fueran a buscar ayuda, y le dijeron quién era. Carmen sollozó un poco más. Entonces, papá les ordenó que la llevaran detrás de las líneas, dio órdenes de agarrar pedazos de Mirt muertos, prenderles fuego y arrojarlos a los combatientes Mirt. Esperaba que tal atrocidad los distrajera para que los marines pudieran llevar a mamá a un lugar seguro. De ahí surgió el rumor de que cortaría una extremidad de un soldado enemigo y lo golpearía hasta matarlo con ella. Los Mirt se retiraron, de regreso a una posición segura, así que papá pidió ayuda de fuego y observó su ubicación con binoculares. Luego regresó detrás de las líneas. Carmen se dio cuenta de que se había perdido en su historia y había tejido una sección demasiado larga. Tomó una de sus agujas, la tejió a través de una fila anterior y luego deshizo las filas adicionales. Reanudó la historia cuando pudo comenzar a tejer nuevamente. A mamá le dieron una tercera dosis de antídoto, que debería ser letal. En realidad, 2 picaduras o 2 dosis de antídoto deberían haber sido letales. Resultó que mi hermano la salvó. Carmen se detuvo un momento para comprobar el patrón y luego continuó tejiendo y hablando. Mamá había quedado embarazada recientemente, pero aún no lo sabía. Ella y papá habían decidido tener otro hijo, por lo que ella había comenzado a tomar suplementos y mejoras para prepararse para el embarazo. Los medicamentos anticonceptivos habían desaparecido de su cuerpo mucho más rápido de lo normal, por lo que mamá quedó embarazada antes de tiempo. Su sistema inmunológico estaba siendo reforzado por su embarazo. Mi hermano murió en su vientre. Papá lo llamó Angelito, porque salvó a mamá. Mamá fue transportada inmediatamente a la nave de apoyo y la indujeron un coma. A papá le dieron una licencia por duelo para que pudiera escoltarla de regreso aquí al monasterio. Había pocas esperanzas de que pudiera sobrevivir. El veneno tenía efectos necróticos, por lo que no podían purgarlo lo suficientemente rápido como para salvarla. La única opción era ponerla en crioestasis, con la esperanza de que, al ralentizar su metabolismo cerca de la muerte, pudieran extraer el veneno y el antídoto. El novato soltó un pequeño sollozo, tapándose la boca con la mano. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras un par de lágrimas rodaban por las mejillas de Carmen, siguiendo las líneas y arrugas de su rostro. Carmen se acercó y estrechó la mano de el novato entre las suyas. Después de unos momentos, Carmen metió la mano en su bolso, sacó su pañuelo y un pequeño recipiente con pañuelos de papel y le ofreció uno al novato. Me llamaron para encontrarme con papá aquí en el monasterio. No pensé en eso porque mamá y papá me habían traído aquí muchas veces antes. De hecho, cuando era niña, mis amigas y yo nos colábamos aquí en el mausoleo para jugar al escondite. Nunca me di cuenta de por qué nunca fui realmente castigada por eso hasta mucho después. Mamá y papá me estaban dejando familiarizarme con la muerte, por si acaso. Carmen permaneció sentada durante varios minutos. El novato se sintió conmocionado por dentro. Había estado estudiando las heridas de guerra y el tratamiento de campo para el trastorno de estrés postraumático, para que los combatientes heridos se recuperaran más rápido del trauma. Había escuchado historias terribles, pero esas historias siempre eran sobre otras personas. Esta vez estaba escuchando la historia directamente de quien la sufrió. Sintió un peso que le oprimía el pecho. Carmen cerró los ojos por un momento y suspiró. Me dieron un mensaje para que viniera aquí. Pensé que mamá estaba aquí controlando a los pacientes. El técnico de guardia me trajo aquí. Cuando papá me vio, me abrazó y, por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Estaba aterrorizada, pero me habían enseñado a ser siempre valiente. Cuando vi su nombre en la unidad, entré en shock. Me quedé paralizada. Papá y yo nos quedamos aquí. Cuando finalmente se durmió, fue cuando empecé a llorar. Carmen sacó una loción medicinal y se la frotó en las manos. El penetrante olor a especies fuertes y eucalipto parecía flotar en el aire. Nosotros, bueno, yo
Cancelé mi fiesta de 15 años. Papá trató de convencerme de que la celebrara porque mamá lo hubiera querido así, pero yo no pude. De hecho, terminamos dándole gran parte de la fiesta a una de mis primas. A papá le concedieron un largo año sabático. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Finalmente, la Madre Superior aquí nos dijo que habíamos estado de duelo durante suficiente tiempo y que necesitábamos comenzar a vivir de nuevo. Le pregunté a papá si se arrepentía de algo y dijo que deseaba que él y mamá tuvieran más hijos. Carmen metió la mano en su bolso y sacó un par de caramelos, ofreciéndole uno al novato. Una vez que terminaron, Carmen comenzó a hablar de nuevo y a tejer de nuevo. Papá nunca se volvió a casar. Una vez confirmado el diagnóstico, la iglesia habría estado dispuesta a concederle una dispensa especial, a declararlo viudo, pero él se negó. Venía a visitarla cada vez que estaba en la tierra y le decía que una vez que muriera, planeaba atormentarla para que nunca se sintiera sola. Carmen se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Después de eso, papá cambió su nombre. Entre los latinos, el nombre del esposo es el nombre principal. Cuando solo se usa un nombre, es el del esposo. Pero papá comenzó a usar el nombre de mamá, así que el capitán Rodríguez se convirtió en el capitán Ibáñez y pasó el resto de su vida esperándola. Estaba entre la vida y la muerte, por lo que probablemente su comportamiento se volvió aún más escandaloso. Creo que, en realidad, se sintió aliviado cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. Había estado expuesto a la radiación varias veces, por lo que hizo metástasis muy rápidamente. Cuando lo detectaron, ya era demasiado tarde. Cuando me dio la noticia, supe lo que haría. Los ojos del novicio se abrieron de par en par, temiendo lo que iba a pasar. El suicidio era considerado un pecado mortal por algunos, pero seguramente Dios perdonaría cuando alguien ya estaba tan cerca de la muerte. Carmen dejó escapar un largo suspiro con los dientes apretados. Papá se ofreció como voluntario para ayudar a rescatar a los supervivientes del huracán Larry. La zona quedó devastada. La gente quedó atrapada entre los escombros de los edificios derrumbados y también se quedaron sin electricidad. Él murió ayudando a una familia a escapar de su casa en la que habían estado atrapados durante 3 días en un sótano inundado. Todos siempre pensaron que él moriría de pie sobre una montaña de soldados enemigos muertos, siendo arrojado desde la órbita. En cambio, se ahogó en agua sucia a menos de 60 centímetros de profundidad. Pero aún así, murió como un héroe, porque los niños estaban a punto de morir y habrían perecido sin él. Cuando se reconstruyó la ciudad, bautizaron la escuela en su nombre. El novato empezó a parpadear rápidamente. Espere, eso no puede... ¿Estamos hablando de la escuela primaria General Manuel Óscar Rodríguez Ibáñez en Miami? ¿Tu padre era Mori? Ahora Carmen se rió de verdad. Veo que su reputación sigue intacta. Te aseguro que las historias que cuentan sobre él, bueno, no todo lo que has oído es verdad. El novato se quedó allí sentado, parpadeando rápidamente. Carmen y el novato se sentaron a conversar. Carmen contó más historias sobre sus padres, verificando y corrigiendo algunos de los rumores. El novato les trajo la cena a ambos y luego se disculpó para ir a hacer sus tareas. Carmen se quedó un rato más, hasta que terminó el patuco en el que estaba trabajando. Ya tenía sueño, empacó su tejido y se dirigió a la unidad criogénica. Puso su mano sobre ella con suavidad y susurró. Pronto, mamá. Solo un poco más. Mientras caminaba hacia la pequeña habitación que había sido reservada para ella, decidió que el niño ya tenía suficientes patucos. Al día siguiente empezaría a hacer gorritos.